El gran salón del Consejo de Silos brillaba con una luz opresiva. La princesa Lira, heredera del trono de Aetelgard, permanecía encadenada con grilletes de plasma. A su alrededor, los captores Arit sonreían con sus múltiples mandíbulas, saboreando el triunfo. Habían capturado a la joya de la corona, el nexo de paz entre 3 sistemas solares. Pero para el general Sartos, el líder de los insurgentes, el verdadero trofeo no era ella, sino la humillación que le infligiría a su consorte. «Traigan al humano», ordenó Sartos. El tono de su voz era de pura burla. En la galaxia, los humanos eran conocidos como los blandos. Una especie de vida corta, sin garras, sin caparazones, sin habilidades psiónicas. Eran considerados poco más que decoraciones en las cortes nobles. Cuando Elías entró en la sala, escoltado por 2 guardias que le doblaban el tamaño, no parecía una amenaza. Estaba pálido, vestido con un traje diplomático desgarrado, y sus manos temblaban ligeramente. Lira gritó, su voz rompiéndose en una súplica: «Elías, vete. No les des lo que quieren». Pero Elías no miró a sus captores. Sus ojos, esos ojos humanos tan pequeños y vulnerables, estaban fijos únicamente en las marcas de los grilletes en las muñecas de su esposa. El silencio que cayó sobre la sala no fue de respeto, sino de una arrogancia ciega. Sartos se acercó a Elías y le propinó un golpe en el estómago que lo dejó de rodillas. «Mira esto, humano», siseó el general. «Tu especie es un error evolutivo. Un parásito en el linaje de la princesa. Hoy, te verás obligado a firmar la rendición de tu sector, y luego verás cómo ejecutamos a tu amada». ¿Qué puede hacer un animal como tú contra un imperio? Elías tosió. Una pequeña mancha de sangre roja, tan distinta a la azul de los Arit, manchó el suelo de mármol. Bajó la cabeza, y por un momento, todos pensaron que estaba llorando. No sabían que ese era el último segundo de paz que la galaxia conocería en mucho tiempo. Elías no estaba llorando. Estaba contando los latidos de su propio corazón, forzando a su cuerpo a entrar en un estado que los humanos habían olvidado tras siglos de paz, pero que estaba grabado en su ADN. Cuando levantó la vista, el miedo había desaparecido. Sus ojos ya no parecían pequeños, parecían pozos de una oscuridad antigua. «Ustedes hablan mucho de la evolución», dijo Elías. Su voz ya no temblaba. Era fría, como el vacío del espacio entre las estrellas. Hablan de garras y de fuerza. Pero olvidan que en la Tierra, no sobrevivimos por ser los más fuertes. Sobrevivimos porque fuimos los depredadores más persistentes del planeta. No nos rendimos. No nos cansamos. Y sobre todo, somos muy buenos destruyendo lo que nos asusta. Sartos soltó una carcajada estridente, pero se detuvo cuando notó algo extraño. Los sensores de energía de la sala empezaron a emitir pitidos de alerta. No venían de fuera, venían del cuerpo de Elías. «Revisen sus niveles», gritó el general. Un técnico gritó desde una consola: «Es imposible. Sus niveles de adrenalina están alcanzando niveles tóxicos. Debería estar muerto, pero su temperatura corporal está subiendo. Está quemándose desde dentro». Elías se puso de pie lentamente. Los guardias intentaron sujetarlo, pero él simplemente movió el hombro. El sonido de huesos rompiéndose llenó la sala mientras el brazo del guardia Sarit volaba hacia atrás en un ángulo imposible. La fuerza bruta que Elías acababa de ejercer no tenía sentido biológico para un ser de su tamaño. «Mi esposa es la diplomática», continuó Elías, dando un paso hacia el general. «Ella cree en el diálogo. Yo, por otro lado, soy el que el gobierno de la Tierra envía cuando el diálogo ya no es una opción». «¿Quién eres realmente?», preguntó Sartos, retrocediendo y desenvainando su espada de iones. La seguridad de su superioridad física se desvanecía rápidamente. Elías sonrió, pero no fue una sonrisa amable. Fue la muestra de dientes de un lobo antes de
dientes de un lobo antes de morder. En mi mundo, me llamaban un espectro de clase 5. Fui diseñado genéticamente para ser el fin de las guerras. Me retiré porque encontré a Lyra. Ella me dio una razón para no ser un monstruo. De repente, la puerta del salón estalló. No fue un ataque externo, sino una serie de microcargas que Elías había plantado en el momento en que entró, usando tecnología de nanobots que llevaba en su propia piel. El caos se apoderó de la sala. Elías se movió con una velocidad que el ojo alienígena apenas podía seguir. No usaba armas, no las necesitaba. Cada golpe que lanzaba desintegraba armaduras y pulverizaba huesos. Era una danza de violencia absoluta. Lyra observaba con horror y fascinación. Siempre supo que su esposo era especial, pero nunca imaginó que el hombre que le leía poesía por las noches pudiera arrancar una puerta de acero con sus manos desnudas. Elías llegó hasta ella y, con un tirón que desafiaba las leyes de la física, rompió los grilletes de plasma. «No cierres los ojos, Lyra», susurró. «Necesito que veas porque nunca volverán a tocarte». Mientras tanto, en la órbita del planeta, la flota Sarit detectó una anomalía. Una sola nave humana, un pequeño carguero que acompañaba a Elías, comenzó a transformarse. Sus placas de identificación cayeron para revelar cañones de riel de materia oscura. La Tierra no había enviado una delegación de paz. Había enviado un caballo de Troya, y el guerrero más peligroso de la historia estaba ahora suelto en el palacio enemigo. El palacio, una vez símbolo del poder inexpugnable de los Sarit, se convirtió en un laberinto de pesadilla. El general Sartos había logrado escapar por un pasillo lateral, enviando oleadas de sus mejores soldados de élite para frenar al humano. «Es solo uno», gritaba por el comunicador. «Maten al humano y traigan de vuelta a la princesa». Pero los informes que recibía eran cada vez más aterradores. «Señor, no podemos verlo», decía una voz por radio antes de ser cortada por un sonido seco de impacto. «Usa las sombras. Está en el techo». Ah. Elías no solo estaba peleando, estaba cazando. Llevaba a Lyra protegida detrás de él, moviéndose a través de los conductos y las pasarelas con una eficiencia aterradora. Para Elías, los pasillos dorados del palacio eran simplemente otro campo de batalla. Cada vez que un escuadrón los acorralaba, Elías utilizaba el entorno de maneras ingeniosas. Usó cables de alta tensión para crear trampas eléctricas y hackeó los sistemas de ventilación para liberar gases que eran inofensivos para los humanos pero letales para los pulmones de los Sarit. No era solo fuerza bruta, era una inteligencia táctica superior perfeccionada en 1000 batallas olvidadas por la historia oficial. Lyra se dio cuenta de que Elías estaba marcando un camino específico. No estaban tratando de salir del palacio. Se dirigían al centro de mando. «Elías, ¿qué estás haciendo?», preguntó ella, jadeando mientras corrían. Él se detuvo un segundo para recargar una pistola láser que había arrebatado a un guardia. «Están pidiendo refuerzos a toda la galaxia, Lyra. Si nos vamos ahora, perseguirán a tu pueblo para vengarse. Tengo que asegurarme de que el nombre, Tierra, les cause tanto miedo que no se atrevan a mirar en nuestra dirección durante 10 generaciones». A medida que avanzaban, los soldados enemigos empezaron a rendirse incluso antes de que Elías llegara a ellos. Habían empezado a circular rumores entre las filas Sarit. Decían que el humano no era un ser biológico, sino un demonio antiguo liberado por un pacto prohibido. La idea de que una criatura tan pequeña pudiera causar tal devastación era más de lo que su orgullo podía soportar. Tenían que creer que era algo sobrenatural. En el centro de mando, el general Sartos intentaba activar el protocolo de arrasamiento planetario. Si no podía tener a la princesa, destruiría el planeta entero con todos dentro. «Inicien la secuencia», bramó. «Prefiero reinar sobre cenizas que ser humillado por un simio de la tierra». Los técnicos trabajaban frenéticamente, pero las pantallas empezaron a mostrar un mensaje en un idioma extraño, latín antiguo.
Mors est sola victoria, la muerte es la única victoria. De repente, las puertas del centro de mando se fundieron. Elías entró, cubierto de la sangre azul de sus enemigos, pero con una calma que resultaba más aterradora que cualquier grito de guerra. No tenía ni un rasguño. Detrás de él, Lira parecía una diosa de la justicia. Elías levantó su mano y, con un pequeño dispositivo en su muñeca, desactivó todas las armas del lugar. La tecnología de su imperio se basa en redes compartidas, dijo Elías, caminando lentamente hacia Sartos. Ustedes pensaron que eran avanzados. Pero los humanos pasamos 300 años peleando guerras cibernéticas antes de salir de nuestra atmósfera. Sus sistemas de seguridad para nosotros son como juguetes de niños. En este momento, he tomado el control de cada nave, cada torreta y cada puerta de este sistema solar. El General Sartos cayó de espaldas, su capa real enredada en sus pies. El cazador se había convertido en la presa. Sartos temblaba, mirando a Elías como si viera el fin del universo. ¿Qué quieres?, tartamudeó. Te daremos créditos, planetas, tecnología, solo vete y llévate a la princesa. Elías se detuvo a pocos centímetros de él. La presión atmosférica en la habitación pareció cambiar. No entiendes, dijo Elías. Yo no vine aquí a negociar. Vine aquí a dar un mensaje. Capturaron a la mujer que amo. La encadenaron. La amenazaron. En la Tierra, tenemos un dicho, cuidado con la furia de un hombre paciente. Elías agarró a Sartos por el cuello y lo levantó con una sola mano, mostrándole las pantallas del centro de mando. En ellas, se veía a la flota de la Tierra emergiendo del hiperespacio. No eran naves de carga, ni diplomáticas. Eran naves de guerra negras, con diseños angulares y agresivos, armadas con tecnología que el Consejo Galáctico solo había teorizado. Eran las naves de los espectros. Esa es mi antigua unidad, explicó Elías. No están aquí para rescatarnos. Ya nos rescatamos nosotros mismos. Estaban esperando mi señal para ver si este imperio merecía seguir existiendo. ¿Y sabes qué decidí? Sartos cerró los ojos, esperando el final. Pero Elías no lo mató. Lo soltó, dejando que el general cayera como un saco de basura. Decidí que la muerte es demasiado fácil para ti, sentenció Elías. Vas a vivir para ver cómo tu imperio es desmantelado. Vas a vivir para contarle a cada raza alienígena lo que sucede cuando tocan lo que le pertenece a un humano. Serás el heraldo de nuestra verdadera naturaleza. Elías se giró hacia Lira y su expresión cambió instantáneamente de un asesino de sangre fría a un esposo devoto. Vámonos a casa, cariño. Llegaremos tarde a la cena. Mientras la nave de Elías y Lira se alejaba del planeta en llamas, el Consejo Galáctico entró en estado de pánico total. La noticia de la caída del Imperio Sarit en menos de 6 horas a manos de un solo humano se extendió como un incendio forestal. Las embajadas humanas en todos los sectores fueron cerradas preventivamente, pero no por orden de los alienígenas, sino por la propia Tierra. La humanidad había estado jugando un papel. Durante décadas, se presentaron como una especie débil y amigable para que nadie viera su verdadero arsenal. El Proyecto Espectro no era solo un grupo de soldados, era todo un sistema de defensa diseñado para la aniquilación total si la diplomacia fallaba. Elías era el ejemplo perfecto, un supersoldado viviendo en el anonimato. En la nave, Lira miraba a Elías mientras él se limpiaba la sangre de las manos. Nunca me dijiste que podías hacer eso, dijo ella en voz baja. Elías suspiró, sentándose a su lado. No quería que me vieras así. Quería ser el hombre que conociste en el jardín de Aetelgard. Pero el universo es un lugar peligroso, Lira, y la única forma de que nos dejen vivir en paz es recordándoles de vez en cuando de que somos capaces. Lira tomó su mano. A pesar de haber visto la destrucción que él causó, no sentía miedo. Sentía una seguridad absoluta.
El hombre que acababa de humillar a un imperio era el mismo que la cubría con una manta cuando ella se quedaba dormida trabajando. La galaxia va a cambiar después de esto, dijo ella. Lo sé, respondió Elías. Y la próxima vez que alguien piense en atacarnos, recordarán el día que intentaron usar a una princesa para romper a un hombre. En la capital de la Federación Galáctica, los embajadores de 1000 razas discutían a gritos. ¿Cómo es posible que un solo mundo clase se oculte semejante poder?, gritaba el embajador de los Skrull. Nos han mentido. Los humanos son una amenaza de clase Apocalipsis. En el centro de la sala apareció un holograma. No era el embajador humano habitual, sino una figura vestida con uniforme militar negro, el almirante Vance, el antiguo mentor de Elías. Silencio, dijo Vance, y la sala quedó muda. No estamos aquí para pedir disculpas. Estamos aquí para establecer las nuevas reglas. La princesa Lyra es ahora una ciudadana protegida de la Confederación Terrestre por matrimonio. Cualquier acto de agresión contra ella, o contra cualquier humano, será respondido con la misma eficiencia que vieron hoy en el sistema Sarit. Uno de los alienígenas se atrevió a preguntar, ¿ese hombre, Elías, cuántos como él tienen? Vance sonrió de una manera que heló la sangre de los presentes. Elías es uno de nuestros mejores hombres, es cierto. Pero lo que vieron no fue solo entrenamiento. Fue instinto. Cada humano, desde el niño más pequeño hasta el anciano más débil, lleva ese mismo fuego dentro. Solo necesitamos una razón para dejarlo salir. Sugiero que no nos den otra. El holograma se desvaneció, dejando al consejo en un silencio sepulcral. Se dieron cuenta de que la jerarquía galáctica se había invertido en una sola tarde. Los blandos humanos no eran las mascotas de la galaxia. Eran los carceleros, y solo estaban permitiendo que los demás jugaran en el patio mientras se comportaran bien. Cuando la nave de Elías aterrizó en el planeta natal de Lyra, fueron recibidos no con música y desfiles, sino con un respeto silencioso y reverente. El rey de Aetelgard, el padre de Lyra, esperaba en la plataforma. Había visto las grabaciones. Sabía que su yerno no era el bibliotecario tranquilo que creía. El rey se acercó a Elías y le puso una mano en el hombro. Hijo, has salvado a mi hija y a mi reino. Pero también has traído una sombra sobre nosotros. El universo ahora nos mira con miedo. Elías asintió con la cabeza. El miedo es una herramienta, Su Majestad. Mejor que nos teman y vivamos, a que nos amen y nos destruyan. He visto lo que sucede con las razas amables en este rincón del espacio. Lyra caminó hacia su padre y lo abrazó, pero luego volvió al lado de Elías, entrelazando sus dedos con los de él. Él hizo lo que tenía que hacer, dijo ella con firmeza. Los Arit no querían paz, querían esclavos. Elías les mostró que algunos cuellos no se pueden encadenar. El rey miró a la pareja y comprendió que el futuro de su linaje ahora estaba ligado a la fuerza indomable de la tierra. Esa noche, bajo las lunas de Aetelgard, Elías y Lyra finalmente estuvieron solos. El silencio del jardín era un bálsamo para los oídos que todavía resonaban con explosiones. Elías, susurró ella, ¿alguna vez volverás a ser ese soldado? Él la miró a los ojos, recuperando esa calidez humana que lo hacía quien era. Espero que no. Pero si el universo vuelve a intentar quitarte de mi lado, les recordaré exactamente por qué los humanos somos la especie más peligrosa de la creación. La historia de lo que sucedió en el Palacio Sarit se convirtió en una leyenda que se contaba en todas las tabernas espaciales. La furia del esposo se volvió un término común para advertir a los jóvenes oficiales sobre el peligro de subestimar a las especies aparentemente débiles. El imperio Sarit nunca se recuperó, se fragmentó en facciones menores, ninguna de las cuales se atrevió jamás a acercarse al espacio humano o a Aetelgard la Tierra. Por su parte, no inició una campaña de conquista. No lo necesitaban. La demostración de fuerza de Elías fue suficiente para garantizar la paz durante siglos.
La humanidad regresó a su papel de comerciantes y diplomáticos, pero ahora, cada vez que un humano entraba en una sala, los alienígenas se apartaban, bajando la vista con un respeto nacido del terror. Elías y Lyra vivieron sus vidas, convirtiéndose en símbolos de una unión que nadie podía romper. Con el tiempo, la gente olvidó la cara del guerrero que destruyó un imperio, pero nunca olvidaron la lección. En la inmensidad del cosmos, hay maravillas y hay horrores, hay dioses y hay monstruos. Pero lo más peligroso de todo es un humano que simplemente quiere proteger a su familia. Porque al final del día, los humanos no son especiales por su tecnología o su fuerza. Son especiales porque son la única especie capaz de amar con una intensidad tal, que quemarán el universo entero para mantener esa llama encendida. Y si alguna vez te encuentras con uno, recuerda esta historia y asegúrate de no ser nunca el que apague su luz.